¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidas. Hoy tenemos la última tertulia de este ciclo primaveral, que no va a ser la última tertulia, digamos, en sí, de estos meses de primavera, pero bueno, seguramente activaremos en un futuro. Pero bueno, hoy cerramos con lo que es polinizadores. En este ciclo primaveral que veníamos trabajando con lo que tiene que ver con las plantas nativas, con la regeneración de ambientes, con las plantas medicinales también, hoy terminaríamos cerrando con lo que tiene que ver con los polinizadores. Nos acompaña también hoy Eve, gracias Eve, que hoy también está presente, que bueno, que este ciclo lo armamos. Hola, hola. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, y después también estas tertulias van a quedar subidas en YouTube, así que después las pueden volver a ver, las pueden compartir. Y les vamos a compartir también mañana algún material bibliográfico para complementar. Así que, bueno, después cualquier duda, consulta que tengan, nos pueden preguntar, nos pueden consultar. Así que bueno, les voy a ir compartiendo pantalla. Para los que es la primera vez que se suman a las tertulias, les comento que las tertulias constan de una primera instancia donde hacemos una presentación del tema, que lo vamos a hacer con Eve, y me presento, mi nombre es Maite, del proyecto Astarte, para quien no me conoce, y la segunda parte vamos a abrir a preguntas, comentarios, reflexiones, que también es como una de las partes más ricas de la tertulia, porque bueno, ahí también podemos reflexionar también, ¿no? Sobre la importancia también de preservar a los polinizadores en este caso. Así que bueno, les voy a ir compartiendo la pantalla. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, ahí estamos entonces. Bueno, y les comento un poquito qué es lo que vamos a estar viendo hoy en la presentación. Vamos a ver, bueno, hacer una introducción sobre qué es la polinización y tipos de polinizadores, y sobre la diversidad de polinizadores, porque por ahí hablamos de polinizadores y pensamos por ahí en abejas, en picaflores, en mariposas, pero bueno, hay una gran diversidad de polinizadores. Vamos a ver la función ecosistémica y servicios ambientales que generan estos animales, el rol de los polinizadores también en la producción de alimentos. Ahí están mal escritas amenazas y la situación actual. Vamos a hacer una pequeña caracterización a escala global. Y después vamos a entrar en la parte que tiene que ver con cómo atraer los polinizadores a nuestros jardines. Vamos a ver a corto y a largo plazo. Y por qué las plantas nativas son unas grandes aliadas y son la base de los ecosistemas. Plantas nativas hablamos de las plantas de la región donde sea que estemos, ¿no? Cada uno de nosotros. Y para entrar en el tema, bueno, una frase que compartimos en otra tertulia y que Eve nos compartió, que tiene que ver justamente con el desafío, ¿no? Que tenemos a la hora de proteger la diversidad biológica, la leo si quieren. Nuestro éxito para enfrentar los desafíos de proteger la diversidad biológica en áreas urbanas es un buen indicador de nuestro compromiso de conservación de los ecosistemas en todo el mundo. Si no podemos actuar como administradores responsables en el patio de nuestras casas, las perspectivas a largo plazo de la diversidad biológica en el resto de este planeta son realmente sombrías. Y bueno, un poco esta frase para introducir, ¿no? En reflexionar también dónde estamos parados, cuál es el rol y cuál es el compromiso que asumimos. Ya estar hoy en una tertulia que nos convoca, estos temas, digamos, que nos convocan, tiene que ver con que ya estamos asumiendo un compromiso y tiene que ver con dar un paso más en la acción y ver qué acciones podemos coordinar, de qué manera podemos reflexionar en el conjunto para poder tomar medidas y poder acompañar a la naturaleza en la regeneración. Eve, ¿querías comentar algo más con respecto a esta frase? No, o sea, todos tenemos que entender de que aunque tengamos un espacio pequeño en nuestras casas, qué decido poner en cada maceta tiene que ver con el compromiso que yo tengo con el ambiente.
porque no es lo mismo poner en este momento de que estamos con tantos cambios climáticos y pasan tantas cosas, una planta exótica que no tenga interacción con la fauna o solamente con una fauna limitada, sino una planta que pueda ayudar a que hacer pequeños parches en la ciudad, sobre todo en los ámbitos urbanos, donde cada vez vemos menos insectos, menos aves. Entonces, si cada vez tenemos menos espacios verdes, cada baldosa cuenta. Entonces, cuando uno entiende ese proceso y todo lo que va pasando, como que la invitación es a plantearse, bueno, ¿cómo vamos pensando nuestro jardín, nuestros espacios verdes, nuestro cantero, nuestra terraza, nuestro patio, lo que tengamos a mano? Cada uno desde su lugar puede sumar mucho. Bueno, y un poco para introducir en qué es la polinización. ¿Todos saben qué es la polinización? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la polinización? Bueno, vamos a comentar un poquito a ver de qué se trata. Primero, me gustaría hacer una introducción sobre cómo están compuestas las flores, ¿sí? Que podemos hablar de flores femeninas, flores masculinas, o puede ser que en la misma flor tengamos tanto lo que sería el androceo y el gineceo, ¿no? La flor femenina y masculina. En sí, la flor es el órgano encargado de la reproducción de las plantas, de la reproducción sexual. Y justamente la polinización tiene que ver con que el polen que producen las flores masculinas, ¿sí? En los estambres, el polen, que es ese polvito amarillo que vemos a veces en las flores, pueda llegar al estigma de la flor femenina, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente la polinice, la fecunde, y los óvulos fértiles que están en el ovario puedan madurar a semillas y a frutos, ¿sí? Para que eso suceda, tiene que haber polinización, ¿sí? Esa polinización puede darse de distintas maneras, ¿no? Por eso acá esto de los tipos de polinización. En general, digamos, puede ser que sea una polinización abiótica, ¿sí? Por agentes abióticos, o sea, puede ser que se produzca por viento o por agua, que es como se produce en la mayoría de las coníferas, en muchas plantas, digamos, también muchas angiospermas, ¿no? Como los sauces, muchas plantas que se polinizan por viento, que es, por ejemplo, esta imagen que vemos acá, de esta flor de pino, ¿sí? Estas flores de pino que se polinizan por viento. Entonces, las plantas tienen que producir grandes cantidades de flores masculinas, ¿sí? Que en este caso de las coníferas hay pies masculinos y pies femeninos, o sea, plantas que tienen solamente flores femeninas y otras plantas que tienen solamente flores masculinas. Y esta polinización cruzada, ¿sí? Esta polinización cruzada va a favorecer a que se genere más diversidad dentro de la misma especie. Entonces, esta polinización cruzada es favorable para la evolución de las especies y para la adaptación. Hoy nos vamos a meter sobre todo en lo que es la polinización biótica, ¿sí? Que tiene que ver con la polinización que está encargada los animales en general, los animales polinizadores. Que vamos a hablar de insectos, vamos a hablar de aves, vamos a hablar también de otros de mamíferos, ¿sí? Que también son polinizadores. Y vamos a ver que existe una coevolución entre estas plantas y estos animales que generaron una gran especificidad, ¿sí? Muchas plantas que son muy específicas con ciertos polinizadores, y a diferencia de los que muchos creen, que dicen, bueno, con que hayan abejas ya está, es suficiente, bueno, vamos a ver que en las abejas hay ciertas plantas que tampoco pueden llegar a polinizar, y por qué es importante esta diversidad y fomentar los ambientes donde puedan crecer, alimentarse y reproducirse los polinizadores, ¿sí? ¿Por qué nos vamos a meter también en la polinización biótica? Bueno, porque vamos a ver que también, por un montón de cambios que están habiendo en el planeta, ¿sí? Muchos polinizadores no están encontrando nichos, lugares donde vivir, y se están muriendo, ¿sí? Hay mucho riesgo con muchos polinizadores, entonces, bueno, vamos a trabajar sobre eso también. Y bueno, algo que no comenté, que también, bueno, en la polinización abiótica también hay muchas plantas que también se polinizan por agua, ¿sí? Muchas plantas que el polen viaja en el agua y fecunda las flores femeninas.
Y también vamos a entrar particularmente en la polinización biótica porque hay muchas plantas, y también justamente hoy que digamos, está Jimena de Ecuador, vamos a ver que sobre todo las plantas tropicales se polinizan en un 95% por insectos, ¿sí? Por animales en realidad, el 50% por insectos. Entonces vamos a ver que la importancia de estos animales es vital, ¿sí? Para todas las especies en el planeta. Se me corta bastante. ¿Me escuchan bien corta? ustedes? Ahí se escucha bien. ¿Me escuchan? Por ahí si se apagan las cámaras y los micrófonos mientras no los usamos, por ahí podemos llegar a tener como mejor señal. A veces ayuda. Y bueno, yo voy a empezar a hablar de los polinizadores y de las plantas, que en realidad están como muy entrelazados y son como una de las asociaciones que se dan en la naturaleza, que es de una simbiosis donde dos especies se benefician. Llegamos de la noche a la mañana a estos procesos, sino que fueron mucho tiempo de evolución conjunta, de la estrategia que empezaron a crear las plantas para poder ser fecundados. ¿Y por qué es importante que haya una polinización que sea como externa porque al ir de planta en planta un insecto lo que va a hacer y va a garantizar es una variabilidad genética muy interesante, porque eso va enriqueciendo la especie. Entonces, una planta que en teoría está en un lugar puede ser polinizada por una planta que está a bastantes metros o a veces kilómetros de distancia. Entonces, las plantas también se benefician de esta manera. Entonces, lo que tenemos que entender más que nada es esto. En estos años de evolución que se fueron dando con las plantas, hay plantas que su mejor estrategia para ser polinizadas fueron los insectos. Entonces sus flores se fueron adaptando a la forma de estos insectos y a su vez ellas fueron creando estrategias para atraer estos insectos, que muchas veces es néctar, muchas veces son como hormonas o esencias que son feromonas, entonces por el olor se sienten atraídos y van, colores, tipos de flores, de una manera que para el insecto le resulte cómodo, y generalmente mientras el insecto está buscando estos nectarios o estos lugares donde están los aceites esenciales de las plantas, con sus patitas generalmente camina y va llevando el polen de una flor a otra flor. Eso sería como los insectos, que hay muchos insectos, que a veces nosotros creemos que solo son abejas, y no, la verdad es que hay un montón de insectos que van haciendo este trabajo. Pero muchas otras plantas que son más complejas o más grandes y que está más profundo el nectario, no es un insecto el polen, entonces va de una flor a otra y también él no se da cuenta, no le modifica nada y a la planta le hace un gran servicio. Entonces, es un círculo, porque si no están estas plantas, no están estos insectos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo desde mi lugar? Y no tengo que usar primero y principal ningún agrotóxico, porque en realidad está como también todo controlado, o sea, hay polinizadores, hay insectos que controlan estos polinizadores y se va armando como un pequeño ecosistema. Esta es una de las funciones donde uno más aprecia como el valor de la interacción de la fauna que está asociada, pero en realidad si uno ve un jardín como un ecosistema, va a entender que hay muchos procesos que se van dando. Entonces, yo si tengo un jardín, lo puedo ir armando como para que vengan polinizadores rápidos, poniendo plantas que me florezcan, que sean nativas, claramente, porque son los que van a atraer a la fauna que está cerca. Entonces, primero puedo armar un jardín, suponete, si quiero polinizadores ya, con herbáceas, que va a ser lo primero que va a atraer. Entonces ya voy a tener una interacción como a corto plazo, que la mayoría de la gente quiere ver mariposas, quiere ver cosas rápido. Entonces si yo lo pienso de esta manera, con herbáceas tengo como una rápida llegada. Pero en realidad un ecosistema
que está consolidado, no es un ecosistema de una sola especie o de pocas especies. Entonces tengo que tener otras especies, o sea, otras plantas, arbustos y árboles que tardan por ahí mucho más tiempo en crecer y atraer otro tipo de polinizadores que pueden ser aves, a veces son mamíferos también, pequeños mamíferos que van con sus patitas, muchas zarigüeyas llevan polen en sus patitas, no sé, también pequeños reptiles. Entonces es como, se va haciendo como un ecosistema que va sumando diversidad, porque va siendo como una estructura. Mientras más diverso sea el ecosistema, más consolidado está, o sea, está más preparado para un montón de factores que tienen que ver con el clima, con el viento y con la capacidad de recuperación de ese suelo, de ese jardín, de ese espacio. O sea, es como, no solo hay que pensar en estos insectos que por ahí no son más agradables, sino que estos insectos también, como van a poner huevos en un jardín, las mariposas que van a venir, acá preguntan las lagartijas, y a veces indirectamente las lagartijas en sus patas llevan polen, sobre todo digamos, nocturnos. A veces se da como una polinización cruzada, no necesariamente está relacionada con una especie en particular, pero muchas de las polinizaciones que se dan son muy específicas, pero muchas son como amplias. Sin querer van llevando, o sea, caminan. Entonces, es como cuando ya está más consolidado un ecosistema, puede ser como mixto también. Acá vemos, por ejemplo, la vaquita de San Antonio, una chinche, se parece a una abeja carpintera, y ahí vemos el murucuyá también, que es como la especie de Buenos Aires como más emblemática, porque donde es más, la gente, primero es muy llamativa la flor, entonces repara su atención en esa flor, y sobre todo en esos bichos, porque para la gente son bichos que generalmente no ves siempre. Dice, apareció un abejorro, apareció, no sé, eso negro que vuela, ¿qué es? No te va a comer, no te va a hacer nada, y está polinizando a la murucuyá. ¿Y cómo lo hace? Su polen se centra en la cabeza, o sea, él va a buscar el néctar de esa flor y con su cabeza justo está rozando donde están los sacos de polen. Entonces después cuando va a otra flor, ese polen va a otra flor y la poliniza, o sea, la fecunda y después puede haber un fruto. Entonces, en este caso, sobre todo en el murucuyá, se ve qué tan específico es, porque hay otros insectos que pueden ir, pueden sacar néctar, pero no se llevan polen. Entonces acá es como la muestra de hasta qué grado es específica la polinización. Y también, por ejemplo, la pasiflor es una planta que aparte es hospedera de la mariposa de espejito, pero la mariposa de espejito no la poliniza, solamente la usa de planta hospedera para sus orugas. Entonces hay que entender que hay una relación de polinizador y aparte de fauna asociada que depende de su subsistencia de esa planta. Entonces hay en una sola cruzada varias acciones. Mucha gente a veces confunde a la mariposa como que la está polinizando y no, vive solamente hace su ciclo vital en esa planta. Entonces, estos son como los más comunes, los más llamativos, los que podemos saber como a simple vista. Ahora tenemos, por ejemplo, el caso de las aves, que mucha gente no sabe que las aves también pueden polinizar flores. Y, por ejemplo, ¿qué flores pueden polinizar? Y todas que parecen como campanitas, que entra al pico del picaflor, todas que son las labiadas, son perfectas para colibrí. Ya con la forma, uno cuando empieza a entrenar el ojo y cuando uno ve una flor, está bueno hacer el ejercicio e imaginarse quién la puede polinizar. Ya la forma nos está dando como una pista. Bueno, ahí hay una persona de Ecuador y tienen picaflores mucho más grandes y más variedades y tienen un montón de flores que están perfectamente adaptadas y la verdad es que es un espectáculo.
ver el picaflor, cuando está cerca, primero por el sonido ya te va anticipando, la velocidad que van es increíble, y es casi en el único momento que podemos verlos y apreciarlos, porque si no es tan veloz que muchas veces nos pasa desapercibido. Y lo interesante acá en el dibujo es ver que ahí esa es una salvia guaranítica, que es una salvia nativa de esta zona de Buenos Aires, y ese es un picaflor bronceado, y el pico llega justo a donde está el néctar. Entonces, cuando él mete su pico, lo que se va en ese diseño que es perfecto y único solamente para esa ave, porque si va otro pájaro no llega a su pico, el tamaño de su cabeza no llega justo a tocar los sacos de polen. Entonces imagínense, eso es una relación como de miles de años, que fue como hasta una forma que parece es un diseño perfecto, no parece, es un diseño perfecto. Pero si no está la salvia, el colibrí va a tener menos alimento. Hay otras plantas que ayudan, pero esta es una, porque las plantas también hay que entender que un ecosistema, si está equilibrado, hay comida para todo el año. Y muchas también, cuando no hay flores, muchos insectos entran como en un periodo de reposo también, y van a salir cuando haya alimento disponible. O sea, está pensado toda la dinámica, o sea, que siempre hay alimento. Si un ecosistema está como equilibrado, no pasa como sea periodos donde se va aniquilando, o sea, no una competencia, están todas las especies están como preparadas para sobrevivir todas juntas, no hay una que venga sobre la otra, si hay un equilibrio. Por eso es importante entender que es la variedad de especies que nosotros pongamos de plantas va a determinar también la cantidad de insectos que vengan a nuestro jardín, y que no hay que pensarlos solamente para una sola especie. Ahí, bueno, hay otro picaflor que es uno de Patagonia, ese es una aljaba, entonces es una planta que también es del mismo sentido, pero bueno, es el picaflor más austral que llega hasta Patagonia. O sea que es un pajarito que se fue adaptando y las plantas se fueron adaptando, y la verdad es que si no están esas plantas va a desaparecer. Y ya que veo el colibrí, voy a contar algo que a veces la gente piensa que le hace un favor poniendo bebederos para colibríes, que consiste en poner agua con azúcar para que el colibrí vaya, y el colibrí es verdad, va, pero si no la cambiamos todos los días, el agua con azúcar genera un hongo que después termina matando al colibrí, y sobre todo que el colibrí es un ave que migra a lugares donde están más cálidos, o sea, cuando viene el invierno el colibrí se va a lugares más cálidos. Y si yo le sigo ofreciendo comida, aunque la cambie todos los días el agua con azúcar, el colibrí no va a entender que se viene el frío, porque tiene alimento disponible, y si los animales saben que cuando hay comida es como la temporada beneficiosa, entonces no registra que va a venir el invierno. Entonces muchos mueren porque no pueden soportar las temperaturas bajas. Entonces también hay que ser conscientes que a veces uno quiere ayudar a una especie y la termina perjudicando. Entonces yo siempre digo a toda la gente, trata de dejarle agua o ponerle plantas que le den el néctar, pero no le pongas agua con azúcar, porque poca gente se toma el trabajo de reemplazar los bebederos de colibríes realmente todos los días para que no produzca este hongo, y no registran esto de que en realidad el indicador de los alimentos tiene que ver con un regulador biológico. La comida está disponible para ciertas especies en cierta época porque después necesitan otra cosa o estar en otro lado. No todas las plantas y no todos los alimentos. Ahí creo que se le fue la conexión. Ahí está. Volví, ¿me escuchan y me ven?
Sí, sí, ahí te escuchamos. Bueno, no sé hasta qué parte escucharon. No, que contabas lo de los colibríes, el tema... Te escuchamos casi todo. Bueno. Bueno, buenísimo. Entonces, un favor que les pido a todos es que la verdad es como todos traten de, si alguien, ustedes ven que alguien tiene uno de estos dispositivos para alimentar colibríes, explíquenle este detalle, porque es muy importante. Si no es como haciendo un bien, quedan lindos, se venden, a la gente le gusta, y todas estas funciones, el que te vende digamos, el alimentador, o sea, no sé cómo le dicen, a este dispenser para colibríes, la verdad es que muchas veces no lo sabe. Entonces está bueno que cada uno también haga como su aporte de educación ambiental y entienda que no necesita eso, pone una planta y listo. Entonces, ahora podemos pasar a la otra, pero sépanlo. Sí, mismo Eve, lo que comentabas, para sumar a lo que decías, ¿no? Como hay plantas que evolucionaron con determinados colibríes que, habiendo diversidad de estas plantas, digamos, en cada momento del año florecen o dejan de florecer, entonces estos colibríes tienen alimento durante todo el año. Por eso la importancia también de la diversidad y no quedarnos solamente con un cultivo o una especie. Sí, yo cuando te dicen como los jardines pensados para flores, jardines pensados para mariposas, hay que ampliar la mente y en realidad los jardines son vivos y es una invitación a todos los insectos, no solamente a una especie, porque entonces en realidad no estoy teniendo biodiversidad y no estoy teniendo como un ecosistema. Estoy teniendo como si fuese un monocultivo y una monoespecie, o sea, es como realmente no se da la función que quiero lograr, o sea, lo que uno tiene que aspirar para que se reconstruya, digamos, sea tu jardín sea un parche que ofrezca alimento a todas las especies, o sea, uno tiene que aspirar a eso, a mayor diversidad, no solamente a la conservación de una o tal especie, sino que, bueno, tenemos que entender que yo tengo insectos en un jardín y también van a venir, o sea, van a pasar muchas cosas, no solamente van a venir insectos. Yo pongo primero las herbáceas que yo decía con flores, para que vengan las mariposas, que es lo que la gente más quiere, y vengan otro tipo de polinizadores, después van a venir arañas, van a venir chinches, van a venir vaquitas de San Antonio, van a venir por ahí algunos grillitos, un montón de artrópodos, un montón de otros insectos que por ahí la gente no los conoce y piensa que le va a comer todas las plantas y no es así. Entonces después de esto, si igualmente, si a mí se me hace un desbalance y tengo muchos de estos artrópodos, por ejemplo, muchos insectos, van a venir aves que se van a dar cuenta que hay como un exceso o una oferta de alimentos interesantes y van a venir a comerlos. Recuerden que los pitones de todas las especies, por más que sea un ave que después coma frutos, de chiquitos, o sea, lo primero que comen es proteína pura, o sea, que son otros insectos. Entonces ellos van a ser como los controladores, o sea, que yo ya ahí estoy haciendo una función para las, digamos, las aves que comen insectos. Pero si después yo planté y me ocupé de poner arbustos o árboles que tengan frutos que son atractivos a las aves, voy a tener también otras aves que son las frugívoras que comen frutos, que es como otro escalón. Entonces ya ahí tengo como los pájaros no son como iguales, todos cumplen como una diferente función de acuerdo a su alimentación y como al orden que están. Entonces, si yo le ofrezco alimento a aves que comen frutos, esas aves también van a ser dispersores de esa especie, entonces también indirectamente van a ayudar a reconstruir el ecosistema urbano, porque esas frutas, esas semillas van a ir cayendo de una planta nativa, en pleno vuelo lo van a tirar, cuando defequen, entonces puede caer en un balde
en otra maceta, en un lugar donde va a germinar y ya hay como un pequeño parche. O sea, no hay que pensar que cuando yo termino de hacer un jardín está terminado, sino que recién comienza la cosa, porque se van a dar un montón de procesos que van a pasar, que yo no voy a ver probablemente, que no tengo ni idea que pasen, que está bueno que eso pase, y que es lo que se va dando naturalmente. O sea, si ahora que todos estamos con esto de los incendios de Córdoba y todo lo que se está perdiendo, va a haber una manera, o sea, no se va a registrar, o sea, mañana no vamos a tener lo mismo que se perdió. Primero van a haber unas plantas que van a empezar a ayudar que todo esto empiece a resurgir, que son las plantas que quedaron. Primero van a aparecer herbáceas, los renovables de los árboles que no llegaron a quemarse, o semillas que estaban enterradas en la tierra, y se va a dar un proceso. Entonces primero van a aparecer, va a haber alimento para ciertos animales y se va dando por estratos. Y eso... Ahí, Eve, ¿nos escuchás? Yo tengo como un lugar grande, puedo apostar a poner un arbusto o un árbol que sea para pájaros que coman semillas. Y eso también me da como otro ecosistema más grande. Obviamente, si no tengo... Ahí, Eve, ¿nos escuchás? Se fue un poquito. ¿El resto escucha o...? A ver. Plantas ahí va. nativas, estoy ayudando a que estos insectos también van a ir a pasar por la huerta. Entonces me están haciendo una función a mí, me están ayudando. Entonces ayuda muchísimo. Y aparte las plantas nativas también lo que hacen muchas veces es remedian el suelo y largan un montón de sustancias que son benéficas para la huerta. Entonces, también muchas plantas nativas lo que hacen es atraen a ciertos insectos que hacen de que no se coman a toda mi huerta, van directamente a esas plantas. Y no sé qué es lo que... Alguien me dijo que repita, pero no sé qué quieres que repita. Pero pues se te cortó un poquito, y la parte que contabas de las plantas nativas en la huerta, ahí se cortó un poco. En la huerta... Bueno, las plantas nativas en la huerta lo que me ayudan es que va a haber una gran diversidad de insectos, y estos insectos me van a ayudar a que sean polinizadas todas las cosas que yo ponga en la huerta. Entonces es muy importante, son plantas que no van a competir con las plantas que yo siembre, sino que van a traer polinizadores, y muchas ayudan a remediar el suelo. Y también muchas también son repelentes de muchos otros insectos, están como un controlador. Si uno se pone y busca, y hay bastante bibliografía disponible, por suerte, en cómo diseñar una huerta agroecológica, y ya se está estudiando la importancia de las nativas, las huertas agroecológicas, puede ver que con el cierto uso de diversas plantas puede lograr lo que uno quiere atraer. Entonces, si vemos un poquito qué especies tengo y qué polinizador puede venir, ya sé más o menos y me va indicando qué planta puedo poner. Y aparte dan muchas flores, o sea, tiene un montón de beneficios, que queda como más linda. Bueno, esta foto, aunque no lo crean, la mayoría es de mi terraza, en plena capital de Buenos Aires, un pH, o sea, y maceta, o sea, no tengo tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto sirve, esto pasa, y pasa muy rápido, ¿no? O sea, si yo me pongo a registrar un montón de cosas, o sea, es como, esto por ejemplo, la que está, la mariposa, que está en una Paonia stata, es una mariposa que no es tan común, que es una flotadora, y bueno, es una mariposa que es muy bonita, y que si no le pongo esta planta, no la veo casi, porque la verdad es que no hay tantas. Y en realidad en la ciudad de Buenos Aires había más de
hay registrados en el jardín botánico, en el mariposario, para que se den una idea, más de 80 especies de mariposas. O sea, y nosotros como que cada vez vemos menos en la ciudad, y aparte los polinizadores son indicadores de cómo está nuestro ecosistema. Entonces, si nosotros paseamos por la ciudad y cada vez vemos menos mariposas, cada vez vemos menos abejas, cada vez vemos menos abejorros, menos arañas, nos está indicando la salud de nuestro ecosistema. Entonces, un polinizador es un indicador del ambiente. Entonces, si yo no veo plantas, ¿cómo se llama? Digamos, nativas, tampoco voy a ver polinizadores, pero a veces es por la inversa. Cuando yo no veo el polinizador, tengo que ver qué plantas puedo poner para ofrecerles alimento. Entonces es así como se van remediando los ecosistemas a nivel urbano, o sea, tratando de que haya un equilibrio, porque una mariposa es un indicador de el estado de un lugar. Y hay mariposas que, bueno, salen obviamente. Perdón, Eve, que justo te interrumpí. Sí. Para sumar, que también hay muchos insectos como que están mal catalogados o tienen mala fama, ¿no? Como que a veces los vemos y hasta mismo si tenemos una huerta, por ejemplo una oruga, o por ejemplo mucha gente que le tiene mucho miedo a las arañas, y en realidad son animales, bueno, insectos, que son muy importantes y que de hecho las orugas son estadios juveniles de muchas mariposas y polillas que después van a ser polinizadoras, y que también tienen sus mecanismos de autorregulación en la naturaleza y que también son fuente de alimento de otros animales, como el caso de las arañas, que son generalistas, pero bueno, también estas son huevos de otros insectos que son parásitos de estas orugas. Entonces, también la naturaleza y los ecosistemas tienen sus mecanismos de autorregulación. O sea, ya existían antes de que existamos los humanos, antes de que existan los insecticidas, por ejemplo. Y también pensar que cuando echamos un insecticida, no solamente matamos el insecto que queremos controlar, sino que matamos a todos los insectos. Entonces también tener en cuenta eso. Cuando matamos con un insecticida, estamos rompiendo todos esos equilibrios, de todas esas relaciones complejas que recién contabas, Eve, ¿no? Sí, porque aparte, al ver menos cantidad de insectos, hay menos alimento para aves, y la gente, las personas por ahí no relacionan que está perjudicando a las aves cuando tiene un insecticida, porque no ve la relación, pero la relación es la que conté. Todas las aves en estado, digamos, cuando nacen, comen insectos. Entonces, ahí estoy modificando, y a su vez, el ave es comida de otra ave mayor, que puede ser una rapaz, o puede ser otro animal si estamos en un lugar más rural. O sea, es como, todos son pequeños eslabones, y si uno se corta, peligra todo el ecosistema. Pero básicamente esto es como el ABC para que surja todo el resto. Si yo no tengo ni siquiera el básico, no se puede sostener el resto, o sea, ya tiende a desaparecer. Entonces es como importante, y siempre hace uno hincapié en las plantas, porque de verdad es formador del resto. O sea, la planta es la que le va a dar estructura, lo que le va a dar abrigo, lo que va a dar soporte, lo que va a dar el paisaje, lo que va a determinar lo que viene atrás. Lo que viene atrás es la vida que se hace posible, porque las plantas generan el alimento que ninguno de los demás animales que estamos en la tierra puede hacer su propio alimento, solo las plantas, y ellas son las que dan todo esto, y aparte son nuestra farmacia, porque todas ahí muchas tienen un factor, digamos, una función medicinal, una manera de como controlar un montón de cosas, porque por ejemplo la pasionaria es una planta que, por ejemplo, la oruga la puede comer, pero otros insectos no la pueden comer, porque tiene un montón de sustancias que hacen que no sea atacada por otros insectos, y eso también hace que sea un regulador
de otras cosas. Si yo la tengo en un lugar, sé que un montón de insectos no van a ese lugar, van a ir porque está la pasionaria cerca. Entonces, cuando uno empieza a entender todas estas relaciones, empieza como a comprender que uno es parte de un gran sistema que está perfectamente diseñado, que uno puede ayudar a remediarlo, y que en realidad mientras más lo conozco, más lo cuido. Entonces, ningún insecto me va a comer, ningún insecto me va a matar, ningún insecto va a destruir mi jardín de una manera salvaje de un día para el otro, sino que puede ser que yo ocasionalmente tenga una plaga en algún momento, pero puedo hacer dos cosas: usar algo orgánico que no dañe, o darle tiempo a la naturaleza que ese digamos, equilibrio se vaya restableciendo. Muchas veces cuando uno tiene un ataque de pulgón en un jardín, y lo único que tiene que hacer es esperar que vengan las vaquitas de San Antonio, y van a llegar. Por ahí no llegan el día que yo quiero, pero llegan y tienen alimento, y las larvas de las vaquitas de San Antonio y de todos los tipos de vaquitas que hay son tremendas devoradoras de pulgones, y ahí yo ya estoy haciendo un control biológico, no estoy haciendo nada más que eso. Entonces... Y también, Eve, particularmente con los pulgones y muchos insectos que nos comen las plantas que nos interesan, como en la huerta, muchas veces también nos están dando indicadores de que esa planta tal vez tiene un desequilibrio nutricional, o que le está faltando ciertos nutrientes del suelo, o sea que no tampoco todos los insectos comen cualquier planta, sino que van a ir a la planta, que de repente ahí también hay información, y más que intervenir impulsivamente también es observar, ser observadores de qué pasa, porque tal vez esto que dice Eve, es esperar un poco a que los insectos que se comen, como el caso de la vaquita de San Antonio, que se come el pulgón, actúe y equilibre el sistema, porque que tengamos 4 pulgones en una planta, bueno, también permite que el pulgón exista, que la vaquita de San Antonio tenga que comer, y que, bueno, todas esas interacciones que hablaba de recién, ¿no? Ay, perdón, se me fue. Ahí está. Sí, lo mismo pasa con la cochinilla. La cochinilla es un indicador a veces de exceso de humedad. Entonces, eso que vos decís también es una relación que por ahí el humano no sabe interpretar. Y sí, me está hablando de la sanidad también de mi jardín, y cuando se rompe el equilibrio, que por ahí es cuando pasa esto. Bueno, ¿qué factores ambientales están en ese momento condicionando mis plantas? Necesito más aire, necesito más sol, tengo muchas. Sí, eso que decís es tal cual. Y en esta lámina lo que tenemos son diferentes formas de plantas y diferentes insectos. O sea, la naturaleza lo que hizo en esto que estábamos hablando de la evolución conjunta y con las plantas nativas, es como dar diferentes formas, diferentes tipos de plantas para diferentes tipos de polinizadores. Entonces es como muy estrecha la relación. Por ejemplo, la planta chiquitita que es rosa con el centro blanco es una lantana megapotámica, que es una planta muy común en la ciudad de Buenos Aires, ahora la vemos menos, que lo que hace es cuando está polinizada, se pone el centro todo blanco, pero cuando no está polinizada, en el centro está amarillito, o sea que la planta avisa a su polinizador que no gaste energía en ir en esa flor, porque ya el trabajo ya está hecho. Entonces, las plantas también le comunican a su polinizador que pase o que no pase. Entonces, es un sistema donde se benefician de verdad ambas partes, o sea, es como que están, esto que las plantas no hablan, no tienen sentido, es encontrar una manera de tener esa diferencia. O sea, hay muchas plantas que o se cierran cuando ya están polinizadas, o el animal ya sabe que ahí no tiene que ir. Entonces esto también es años y años de evolución que hicieron que es muy estrecha esta relación. Entonces entre polinizador y planta hay como
código, un idioma que nosotros estamos empezando recién ahora a descubrir, pero que en realidad existe hace miles de años. Entonces nosotros deberíamos ser como más respetuosos y saber interpretar eso, y como que darle espacio a que la naturaleza surja y no tenerle miedo, a que un jardín sea un jardín vivo y que no sea por ahí súper perfecto, sino que tenga plantitas, hojas que estén comidas, que tenga un montón de cosas, porque así, si no hay polinizadores, no hay un montón de otras cosas. La gente se olvida de que muchas plantas no se comen, pero hacen remedios. Si hay una diversidad genética, mejora la calidad de alimentos, y siempre estamos hablando de alimentos orgánicos y no transgénicos, hacemos esa diferencia, o sea, entonces en realidad los polinizadores hacen una función hasta económica, porque si nosotros tenemos que polinizar las plantas del planeta, no nos da el tiempo, y no lo haríamos ni eficiente, ni con la diversidad, ni el traslado que necesitamos. Entonces, a veces la gente no se da cuenta de que esto que parece tan chiquito, y un jardín, y solo limitado a una planta y a un bicho, porque para mucha gente es eso, tiene funciones hasta económicas. Y realmente, si yo no tengo una diversidad de insectos, voy a perder un montón de riqueza en un sistema. Por eso en la agroecología son tan valorados. Mismo, Eve, perdón que te interrumpa, que es como una retroalimentación también, ¿no? No solamente esto del néctar y el polen que le da al polinizador y el polinizador que poliniza, sino también que eso va a favorecer la formación de frutos y semillas, o sea, que veamos el alcance también, digamos, a nivel ecosistémico ni hablar, y también a nivel, digamos, de los usos de producción de alimentos, ¿no? De los humanos. El 35% de la producción mundial de alimentos depende de los polinizadores. Sí, sí, claro que sí. Si queremos ir también ahora volviendo, ¿no?, a una visión más agroecológica de la huerta, por suerte se está volviendo, todo depende de la polinización. Entonces, ¿cuánta importancia tiene esto en la naturaleza y a mí? ¿Cómo me ayuda a mí? Entonces, cuando nosotros entendemos, porque el ser humano, si no le beneficia en algo, la verdad a veces parece que no registra estas cosas por ahí, aunque sea que le entre por la parte económica, ya es todo un logro. Así que bueno, para contar eso. Mismo en muchos lugares también, que por ejemplo en Estados Unidos, que es, digamos, por el exceso de agroquímicos, ¿no?, y de fertilizantes de síntesis química, hay muchos polinizadores y muchos insectos que tienen roles muy importantes en el ecosistema. Por ejemplo, hay escarabajos que comen bosta y la descomponen. Bueno, como los animales tienen tal nivel de antibióticos, esos escarabajos no pueden entrar, mueren, digamos, porque son antibióticos, y tuvieron que empezar a importar escarabajos. Imagínense al punto que han llegado, ¿no?, que no tienen escarabajos, entonces las bostas quedan como discos petrificados en los campos. Y lo mismo ha pasado con los polinizadores. Hay muchos lugares que se hace polinización artificial con difusores porque no hay polinizadores. Y si no hay polinizadores, no hay alimentos, porque la mayoría de las hortalizas que comemos, digamos, los frutos que comemos, no solo frutos carnosos, sino como mismo en las plantas que comemos tubérculos y raíces, también la polinización de esas flores va a fomentar la producción de semillas. Entonces, es muy importante que empezamos a ver, digamos, también el alcance, ¿no?, también en la producción de alimentos. Acá este gráfico es muy interesante porque muestra eso, ¿no?, bien claro, el aumento de los principales cultivos habiendo polinizadores, ¿no? Cuántas especies se ven favorecidas, y miren digamos, a qué nivel, ¿no? Bueno, esta filmina con respecto a las amenazas y situación actual, bueno, esto que comentaba Eve, con respecto a qué pasa, ¿no?, que los polinizadores cada vez, bueno, por ahí han escuchado el síndrome del colapso de las colonias, que está habiendo como una mortandad masiva de abejas, y tiene que ver con todo esto que venía contando Eve, ¿no?, el uso de los plaguicidas,
la pérdida de áreas silvestres y biodiversidad, el cambio de los patrones del uso de la tierra, ¿no? Porque muchas tierras que eran reservas o que eran lugares silvestres que hoy ya no están más, entonces hay mucha pérdida de biodiversidad, muchas especies invasivas que atacan a muchos polinizadores, como la varroa, tal vez la conocen, es un ácaro de muchos polinizadores, principalmente la abeja, y también el cambio climático, ¿no? Que bueno, que está, digamos, amenazando no solamente a los polinizadores, pero bueno, que se está viendo la pérdida de estos animales ante los cambios que están habiendo a nivel climático, ¿no? Entonces, bueno, hay varios factores que hacen que sea cada vez más importante conservar estos ambientes y hacer algo al respecto, ¿no? Porque la calidad también de los alimentos se está perdiendo, digamos, también tiene muchos lugares que empiezan a mover colmenas de acá para allá, o esto que dice Eve, ¿no? Que les dan de comer azúcar en el invierno a las abejas, y bueno, las abejas también tienen, todos los polinizadores tienen sus mecanismos de regulación y de reserva en el invierno, y bueno, por esta intervención del hombre a veces tiene este tipo de consecuencias. Eve, ¿querés comentar sobre...? ¿Sí? Sí, entender que, bueno, también la poca diversidad de plantas que uno ofrece, sobre todo en espacios públicos, en plazas, o cuando que ya no hay más espacios verdes como reservas o algo, y también el monocultivo es lo que hace también que la diversidad de insectos se vaya perdiendo. Yo no sé si hay, bueno, la gente que es de Buenos Aires o de Argentina, no sé cómo se llama Ecuador, pero los bichitos de luz antes se veían, y ahora ya casi en Capital Federal, ya hace años que no veo, y me tengo que ir bastante lejos para ver uno, y era como un insecto que era muy común en los jardines, y por ejemplo ya no está más, y tiene que ver con esto de que no está la planta, y que un uso de agroquímicos. Entonces, si uno hace memoria de qué veía cuando uno era chico, en la ciudad, en el mismo lugar donde uno vivía, no se tiene que pensar que estaba en el campo, y hace un pequeño registro, se va a dar cuenta que mínimo 2 o 3 especies de bichitos ya no los ve. Y eso tiene que ver con esto, de que fuimos perdiendo. Muchas vaquitas de San Antonio no están más. Hay vaquitas que no solamente... ella decía el bichito de luz que dice que se cortó. Bichito de luz o tucutucu le dicen mucho. Muchas vaquitas de San Antonio, o sea que son muchas vaquitas que no solo la de San Antonio, hay ya variedades naranjas, amarillas, de muchos colores, verdecitas, más brillantes, o sea, es como especies que ya vemos como las que más resisten. Diferentes clases de avispas, ya casi no se ven avispas en la ciudad, se ven muy pocos porque la gente les tiene pánico. Las avispas son grandes polinizadores, y un indicador, se alimenta de un montón de aves, las avispas, las larvas de avispas también tienen una función interesante. Entonces, si cada uno se pone a pensar en su lugar donde vive, se da cuenta que ya ve de verdad menos cosas. O sea, que no es algo que uno habla y es como teórico. Hagan el ejercicio práctico de ver, de ir a espacios abiertos, ver cuántos polinizadores hay. Y yo recuerdo que cuando era chica veía muchísimos más. Entonces, no es que esto uno lo dice porque sí es un apocalíptico, no, sino que esto de verdad está pasando, y va a haber muchas especies que no van a poder sobrevivir y que solo lo vamos a ver como en una colección de un entomólogo, en un museo o en un libro. Entonces, si tomamos dimensión de lo que esto significa, por ahí somos más responsables. Entonces, ahí lo que estábamos hablando es, bueno, los polinizadores tienen una estrecha relación con unas plantas. Entonces, si nosotros estamos talando, desmontando, se está incendiando todo y cada vez tenemos menos verde,
que es la base que hablamos de lo que es un ecosistema, bueno, todo el resto se va a ir disminuyendo. Entonces, traten de bueno, cada uno donde está, buscar qué plantas puedo poner, cuántas puedo poner, y sobre todo tener como una diversidad, ofrecer gran variedad, ayuda, porque eso lo que hace es que tengo un ecosistema más variado y a su vez voy regenerando. Entonces, recuerden que aparte después cuando esto ya esté polinizado y de semillas, muchas semillas son dispersadas por el aire, o sea, por el viento. Entonces también eso va a ayudar a que se vaya reconstruyendo sobre todo los ecosistemas en las ciudades, porque van a caer en un baldío, en la maceta del vecino, en una plaza, en las vías del tren. Es más, si estoy en un lugar abierto, cuanto mejor, costados de la ruta, todos los lugares verdes que hay se van reconstruyendo. Entonces, por eso también es importante la diversidad. Porque bueno, es la polinización, pero es lo que dice Maite, después es el fruto, la semilla, que hace que esto se vaya regenerando. O sea, en la naturaleza nadie tiene que ir a plantar algo para que se produzca en equilibrio. El equilibrio no se rompe. Las plantas que son bianuales o que son herbáceas se autoplantan solas, se van regenerando solas. Nosotros no vemos un parche, vemos siempre la misma planta que pensamos que es eterna, y no, y esa planta se murió, vino la madre, la hija, la abuela, o sea, están todas como las generaciones de plantas, porque fueron autosembrándose. Entonces, nosotros no podemos captar eso, pero nosotros vemos como, ves una pradera y ves siempre florecido. Entonces, eso se fue dando por esta relación que fue posible porque la planta fue polinizada, haciéndose semilla, esta semilla se fue regenerando. Entonces, es importante también entender estos conceptos, de que siempre está en movimiento. Sí, mismo como lo que hablábamos la vez pasada en la tertulia anterior, con respecto a las mal llamadas malezas, ¿no? Las plantas espontáneas. Como que es el mismo mecanismo que la naturaleza tiene para regenerarse. Y a veces como que no queremos esa planta, entonces la volvemos a sacar, ¿pero por qué? Porque de repente está el suelo descubierto, o porque, digamos, esa planta lo que está haciendo es proteger el suelo, proteger ese ecosistema, y muchas veces vamos en contra de eso, la llamamos malezas y aplicamos un montón de herbicidas para evitar que crezcan, ¿no? Y en realidad es como, bueno, esto que cuenta Eve, digamos, la naturaleza tiene sus mecanismos, y también es bueno acompañarla en ese sentido. Sí, entonces es como, no acompañamos solo los polinizadores, es como, esta es una parte del ecosistema, es por ahí el que nosotros estamos más familiarizados, el que conocemos más, el que es más posible que la gente por ahí tenga una relación de empatía. Entonces es como entender este principio, es entender todo el resto que viene atrás, y nadie puede cuidar lo que no conoce. Entonces como empezar a conocer es el desafío, entender por qué yo necesito y tengo la obligación de empezar a saber cuáles son las plantas nativas de mi región, qué poner, si tengo un lugar en la vereda para plantar un árbol, tratar de que sea un árbol nativo, pedir que sea un árbol nativo, porque todo ayuda, pero como todo pasa que, bueno, a veces no sabemos, no entendemos estas relaciones, entonces ahí es cuando perdemos el foco. Entonces las plantas nativas, la región que uno es importante, a veces tienen mala prensa porque mucha gente prefiere plantas que son más ornamentales porque les parece más lindo a otras plantas de otras, entonces es como ir también reeducando el gusto, entender que una planta no es solamente algo ornamental, sino que tiene una función en la naturaleza, que está en un lugar por algo, que hay alguien que depende de esa planta. Entonces ya ahí es como podemos tener una mirada muchísimo más amplia. Esta es el tala, que es un árbol que es emblemático en la ciudad de Buenos Aires,
que está presente en muchos lugares del país, pero es un árbol que está estudiado y tiene más de 69 relaciones con fauna, que está asociado y a especies de plantas, o sea, tiene 69 especies más o menos que están relacionadas con él. Por ejemplo, ahí hay, bueno, pueden vivir en él epífitas, hongos. La mariposa que está ahí tan vistosa azul, es una mariposa que es zafiro del talar, porque solamente este ecosistema, no está en otro lado, su vida depende de este árbol. Muchas aves anidan en ese árbol, entonces no solamente está dando alimento, y no está dando refugio. Esto del refugio es esto, porque poder que las plantas, las aves nidifiquen, ya da una especie de, o sea, estamos en otro estadio del ecosistema, no tengo solamente un ave de paso, tengo un ave que elige vivir en ese lugar, o sea, lo tomó como su casa. Esto es cuando hablamos de mediano o corto plazo en un ecosistema. Esos son los tipos de consideraciones. O sea, que un ave ya nidifique significa que está en una permanencia. Si hay una permanencia de un ave es porque hay una permanencia, o sea, hay alimento disponible. Entonces también un nido me está hablando de cómo está el entorno, porque quiere decir un montón de otras cosas que yo no estoy viendo que hacen que esa ave esté eligiendo ese lugar. Entonces, por ejemplo, en el caso del tala, el fruto es incluso comestible para nosotros y se hace una bebida, se hace como una bebida alcohólica con el tala, con la fruta, y también se hacen como un dulce. Y en esta ciudad se taló un montón de árboles de tala porque cuando se construyó la ciudad de Buenos Aires se usaban para hacer postes, para un montón de cosas, señalización, la madera de este árbol. Y los frutos eran el alimento de las gallinas en la ciudad de Buenos Aires, y eran, para que se den una idea, hay muchas localidades como el Talar de Pacheco. ¿Por qué se llamaba el Talar de Pacheco? Porque justamente era un talar, y así los talares, hay muchos, si ustedes van investigando, hay muchos pueblos, muchos barrios que tienen que ver con algo, que tienen que ver con un nombre de un árbol, de una planta, de no sé, que por ejemplo uno dice, bueno, ¿y por qué este nombre? Y me está hablando de lo que había antes, y uno después fue perdiendo, pero si se pone a investigar en su lugar, seguro que van a encontrar muchos pueblitos con nombres de árboles, de plantas, de pajaritos, y que bueno, por ahí llamaba la atención una especie que ahora si vemos, ahora para buscar un tala en Buenos Aires, sí tenés que caminar bastante, porque ya no los ves. Por ahí ves algunos en algunas plazas, el arbolado público no se usa porque tiene espinas, entonces por ahí darle un manejo para que pueda estar. Lo que hacen es, no la ponemos, pongamos un fresno que es exótico y no tiene casi interacciones con la fauna de este lugar, más amigable con la persona, o sea, como que nos fuimos desvinculando, o sea, las espinas de las rosas me las aguanto porque es linda la rosa, pero las del tala no. O sea, es como empezar a mirar desde otro lugar, entender que la naturaleza tiene como sus maneras de comunicarse, su manera de relacionarse, y yo tengo que ser respetuoso con esa naturaleza, porque en realidad el hombre es una especie relativamente nueva en la naturaleza. Entonces, como que no dañar todas esas interacciones que están antes que yo, y sobre todo es que tengo que tratar de dejarle un ecosistema a las futuras generaciones, por lo menos en el mismo estado que yo lo encontré. Yo ya ni aspiro a que sea mejor, pero por lo menos en el mismo estado. Y eso ya es un desafío enorme, porque al paso que estamos perdiendo diversidad y espacio verde, es como una utopía. Ahí se escucha, Eve. Hola. Ay, se va y viene. Ahí, bueno, esas son partes de especies que, por ejemplo, la blanca es una Hipomea alba que atrae un montón de polinizadores nocturnos.
y es justamente blanca la flor para que la vean en la oscuridad. Y cuando ya es de día, esa flor se cierra. Entonces es como que está como... Esa parte es muy ornamental, esa planta, para la gente que dice que las nativas son feas. En la otra es una mariposa espejito, y es una margarita punzó, que es una margarita de esta zona, que es una plantita de talar, que antes era muy común y cada vez la vemos menos, y la amarillita es una Lindelia pulchera que atrae un montón de polinizadores, no solo mariposas, atrae un montón de especies de avispas, de abejorros, de abejitas, hay un montón de abejas argentinas que son abejas sin aguijón, que les dicen abejas meliponas, que nosotros no conocemos y que se alimentan de todas estas plantitas. O sea que eso de que todas las abejas pican también es una idea que tienen las personas porque no las conocen. Y después había otra lámina que había epífitas, que es una manera también de sumar diversidad. Hola, ¿me escuchás? Sí, se escucha Bueno, bien. Ahí se ve la filmina. Eso, todo lo que se ve rojo es la Margarita Punzó que estaba hablando, que estaba con la foto de la mariposa espejito, y eso es el Parque de la Estación, que es un parque donde se puso nativas, y ahora en este momento hay un montón de interacciones que se puede comprobar, uno puede pasar y verlo, y si se queda sentadito ahí, está en Gallo y Hipólito Yrigoyen, puede ver esto que estoy hablando yo, no es un invento, sino que se puede comprobar en la ciudad. Y la otra foto son plantas epífitas, también son de mi terraza, estas son orquídeas que ahora se llaman Gomesa bifolia, que le dicen bailarina o flor de patito, que es una orquídea nativa de Buenos Aires, antes era muy abundante en la zona del Delta, en Olivos todavía se ve espontánea, en muchos árboles, que es una planta que depende de árboles antiguos generalmente, porque cuando tienen la corteza más rugosa pueden fijarse mejor, y le gustan a los picaflores, por ejemplo. Después ahí también hay clavel del aire, que son plantas que ya no se ven tanto, que mucha gente piensa que el clavel del aire es parásita y es una planta epífita, puede vivir en un cable, o sea que no va a matar a ninguna planta, y también hacen a la biodiversidad. Entonces uno no tiene en cuenta las plantas epífitas a la hora de sumar especies en su casa. Entonces a veces yo lo que digo es, bueno, yo tengo, por ejemplo, no sé, mucha gente me consulta, tengo un tilo, tengo un árbol que plantó mi papá y justo por ahí era una especie exótica y tengo un valor emocional, me da sombra, no lo voy a talar, pero le puedo sumar diversidad a un árbol exótico poniéndole una enredadera, un helecho nativo, una planta epífita, y ahí es como que vas haciendo como un pequeño parche, haciendo como que tenga una interacción, aunque sea así de manera indirecta, pero puede ser soporte de una planta epífita o sostén de una enredadera, de una trepadora, que no los van a matar, pero van a ayudar a remediar y que sea más interesante ese árbol, que por ahí, si no, más que sombra, no dan. Porque, o sea, todos los verdes son buenos, si yo estoy en contra de talar cualquier árbol, porque ya no tenemos espacios verdes y todos los árboles suman, pero un árbol que es exótico tiene, la verdad, muchísimas menos posibilidades de ser alimento y refugio para aves, porque no tiene mucho para ofrecer. Entonces también hay que entender cuál es la relación y cuál es la importancia de una especie sobre la otra. Entonces, talemos todos los exóticos. Bueno, tratemos de alimentarlos o enriquecerlos con flora nativa, y de esta manera es una buena acción. Y también es una manera de sumar especies en un jardín urbano que ocupa poco espacio. Eve, acá preguntan, justo acá Victoria pregunta que le llegaron 5 semillas de Hipomea alba, ¿alguna recomendación para plantarla? Pregunta.
Sí, de Poemea alba, para poder plantarla hay una indicación. Es una planta que conviene hacer un escarificado, o sea, la puedo raspar con una lija. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, para la semilla de Hipomea alba lo que conviene es escarificar la semilla, o sea, rasparla con una pequeña lija y después dejarla 24 horas en remojo. Y vas a ver que la semilla va a casi duplicar el tamaño. Y después la tenés que enterrar 2 veces el tamaño más o menos de la semilla. O sea que tenés que tener una capa bastante, o sea, guardando en cualquier semilla esa proporción. Y después lo que no le tiene que faltar es humedad. La Hipomea alba suele brotar bastante rápido, tiene unos cotiledones como magistrales, son muy grandes, y nada, o sea, no germine la semilla en algo muy bajito, o sea, no busques por ahí una bandejita, sino busca más vale una maceta, porque hace raíz rápido, o sea, es una planta de crecimiento como bastante rápido, y tiene un volumen interesante, o sea que en una semana puede tener 15 centímetros tranquilamente. Realmente si la semilla es fresca, el poder germinativo es como muy interesante, te vas a dar cuenta enseguida. Eve, y preguntan acá cómo se llamaba esta flor compuesta amarilla, esta nativa de acá. La amarillita Grindelia pulchela, que es como... Sí, y es una planta que resiste perfectamente el sol, así como no necesita mucho riego, es muy linda, es bianual, o sea que Grindelia con G de gato, Grindelia Perdón, pulchela. Grindel. Grindelia pulchela. Y atrae un montón de polinizadores, no ocupa mucho espacio y tampoco se hace invasiva, o sea que para tener una huerta está muy buena. Entonces, en un borde puede estar, en un cantero va perfecto y se asocia muy bien, por ejemplo, con la planta que tenemos al lado, que es la Margarita Punzó, pueden ir perfecto, o sea, empezar a buscar como esto de las combinaciones de colores también está bueno, y esa es una buena combinación, por ejemplo. Buenísimo. Bueno, esto a modo de reflexión, ¿no? Como para abrir la parte de reflexiones, esta idea de que el ambiente es un todo, de que no se puede resguardar y conservar la fauna originaria sin su flora, y también para preguntarnos, ¿no? ¿Qué compromiso elijo asumir como parte del ambiente? ¿Qué medidas podemos tomar como parte del ambiente? Hay organizaciones donde podamos consultar y sumar, cómo puedo dar a conocer y difundir, un poco para reflexionar y abrir las interacciones ahora acá en la tertulia. Y ante todo agradecerte, Eve, muchísimas gracias por abrirnos toda esta sabiduría, ¿no? Que la verdad que está buenísimo, nos deja pensando bastante. Y también aprovecho para comentarles que Eve tiene un vivero de plantas nativas, que lo pueden buscar en Instagram como Más que Yuyos, que bueno, en la capital federal, quienes están por la zona, pueden consultarle, pueden ver y bueno, preguntarle también en quien quiera incorporar plantas nativas también en sus jardines, o quien tenga alguna semilla que de repente quiera saber cómo germinarla y demás. Bueno, y ahora, digamos eso, ¿no? La idea es ver qué les generó, qué les pasa con esto que vimos de los polinizadores, si están trabajando ustedes a nivel local en algún proyecto, o qué medidas o qué compromisos están asumiendo o les gustaría asumir con respecto a la conservación y al acompañar a regenerarse, ¿no? Si quieren pueden habilitar las cámaras y los micrófonos, así nos vemos y lo hacemos un poco más interactivo también. Ahí nos podemos ver las caras. Bueno, yo empiezo. Dale. Pensé que se había quedado quieta la conexión.
nada, agradecer porque estuvo muy, muy lindo. Sí, también, por ejemplo, acá se la llama Dama de Noche, o se le dice Don Diego de la Noche. Y nosotros tenemos en casa, y es cierto, hay unas polillas súper grandes que visitan todas las noches la flor, y es muy lindo ver eso, además que tiene un gran perfume. Y por ejemplo, yo vivo en departamento, pero trato de juntar mis semillitas de nativa y hacer germinar los árboles, y después los regalo a la gente que tenga más espacio, digamos, para que puedan plantar. Pero me parece que está bueno eso de tomar la iniciativa, de que si cada uno podría reproducir unas cuantas plantitas nativas, distinto sería, ¿no?, el panorama de poder convertir el espacio. Pero me parece muy interesante lo que proponen, y bueno, y hay que como que ponerse a la obra nomás, ¿no? Sí, manos a la obra y contarle también a tus vecinos, a la gente como qué es lo que estás haciendo, que está buenísimo eso de plantar un árbol y después donarlo, porque a veces mucha gente le tiene miedo al árbol porque dice yo no tengo espacio. Y también es importante saber de que uno puede hacer un árbol que después puede ser para un espacio público, para una vereda, para un vecino que tenga lugar, y ya eso es mucho, porque a veces los árboles no pueden sobrevivir solos porque no tienen agua, o están en lugares donde pasan la cortadora del pasto. Entonces hacer eso está buenísimo, así que te felicito. Sí, yo trabajo con niños, entonces por ahí los chicos se emocionan mucho, se entusiasman, y en realidad yo tenía la idea de donar todos los arbolitos para hacer el Día del Ambiente una gran plantación, pero bueno, este año no se pudo, así que los doné para que vayan para el Chaco, a un lugar donde sé que, Bueno, que van a estar mejor también, ¿no? Y van a tener el espacio que necesitan. Pero está bueno por ahí porque los chicos se súper entusiasman, y uno les da la semillita y ellos los hacen germinar y ya contagian el entusiasmo a la familia también. sí, sí, uno lo perdió, pero la verdad es que si uno recupera el asombro, lo asombroso que es el proceso de la germinación y el crecimiento de una planta, realmente es asombroso, es lindo para ver. Antes uno estaba más en contacto con todas esas cosas, ahora se fueron perdiendo. Pero los chicos, la verdad, muchos chicos no tienen idea de dónde vienen las verduras, de dónde vienen las plantas, de dónde vienen los animales. La verdad que es muy loco, pero pasa eso. Sí, yo le comentaba a Maite que me sorprendí porque vi el nacimiento del palo borracho, del apacho rosado, del guayacán y del algarrobo. Y son 4 nacimientos totalmente diferentes, ¿no? 4 fuerzas que se expresan de una manera totalmente distinta, y verlos fue como muy grandioso, tomarme el tiempo de poder verlos, fue como, de verdad, eso sí fue muy maravilloso. Sí, tal cual. Y si uno piensa también, cada grano de polen es como la huella digital de una planta. No hay grano de polen de especies que sean iguales, o sea, es como, es único. Entonces, ahí ya te está diciendo como un montón de cosas. O sea, uno tiene que entender que no sé, ahora se está empezando a hacer bancos de polen, porque en algún momento se piensa que por ahí se va a perder mucha diversidad, pero o sea, es un carácter de determinación, algo tan chiquito, que sea único, o sea, uno a veces no comprende la complejidad de que tiene el reino vegetal, de que aunque sea una planta ínfima para nosotros porque es súper chiquitita o es rastrera y su flor sea casi imperceptible, tiene un grado de sofisticación como tremendo. O sea, es único su grano de polen. O sea, es como estamos rodeados de cosas maravillosas, únicas, que hacen una diversidad, pero también tienen como su ADN particular. Entonces eso es como mágico. O sea, realmente uno tiene que ser mucho más respetuoso de, de todo este reino. ¿Te puedo hacer una pregunta? Más allá de todo lo que expusieron, maravilloso. Por ejemplo, en mi caso, en un tercer piso que es muy difícil, me ha crecido una araucaria de un fruto que me regalaron y a los 9 meses creció. La doné. Precioso.
pero ¿qué cosas ustedes aconsejan para que sea más ecológico? Yo sé del compost y lo sé hacer, pero bueno, es difícil en un tercer piso, en un lugar chiquito, en pleno capital. ¿Qué consejos que uno pueda atraer más autóctonas o más polinizadores para fortalecer este ecosistema? Capital Federal, Buenos Aires, estamos hablando. Palermo. Listo. Caos ambiental. Sí, caos ambiental, pero hasta ahí, porque en Palermo tenés los rosedales y tenés todo lo que sería los lagos de Palermo, entonces ya de por sí, aunque vos no lo veas, tenés un ecosistema grande ya consolidado. O sea que vos lo que podés hacer en un tercer piso, podés poner, no sé, si no tenés mucho viento o si tenés viento, pero hay muchas plantas, por ejemplo, salvias puedes poner que ayudan a mariposas, salvias oliginosas, salvia granítica, por ejemplo, la Grindelia punchera que mostré, también se banca como el viento, el sol, la margarita punzó. Va a depender también, más que nada, de las condiciones de sol que vos tengas, pero también hay plantas para sombra nativas, como la Ribina humilis, como la Pavonia sepium. Bueno, la Pavonia stata también es una planta que va buenísimo para balcón. Yo tengo compañeros del grupo, yo estoy en el grupo de árboles nativos también como voluntaria de aves argentinas, y tenemos registros de mariposas en piso 8, o sea, orugas de mariposa en un 8º piso, plena ciudad de Buenos Aires. O sea que no te van a llegar por ahí enseguida, pero llegan. Más si estás en Palermo. En Palermo tenés como todo ahí muy cercano y es como una variedad. O sea, mucha gente dice, vivo en Palermo. Y yo digo, ¡qué suerte! Porque es un espacio acá pasan verde. muchos colectivos donde estoy. No es tan cerca del Roses, cerca del Gutiérrez. Entonces, los colectivos se nota, la diferencia de tanto camión y colectivo se nota. Entonces, a mí me encantaría poder ayudar a colaborar con el ambiente. No te creas, o sea, los colectivos los notas vos. La fauna se acostumbró a ese ruido, a ese nivel de contaminación y a todo eso. Entonces, eso por ahí es una percepción tuya, pero ellos agradecen, identifican que hay un lugar donde hay alimento disponible. Entonces, si vos tenés como este tipo de flora en tu casa, lo que ayuda sobre todo es más que nada a que tengan alimento disponible, que tengan un néctar disponible. Entonces eso ya es una gran ayuda. Por ahí no vas a tener como, en un balcón no vas a tener por ahí, no sé, una planta nutricia de mariposa porque necesitas varias y estás muy, digamos, muy lejos de otra planta nutricia. Entonces yo no te diría, hacer un jardín de mariposas en un tercer piso, porque si te llenas de orugas, vas a tener que estar llevando las orugas a una planta más grande. Pero plantas nectaríferas que ayuden a mariposas que anden volando, a abejas o avispas que por ahí vos no las ves, ayuda mucho. Y ayuda sobre todo después a las aves que hay en Palermo, que van a tener más disponibilidad de insectos. Entonces, de esa manera, puedes tener un balcón muy lindo y resistente y ayudás. Y no te creas que es tan lejos, Los insectos pueden volar muchos kilómetros por día. Bueno, me voy a poner a hacerlo, porque así acompaño un poquito, aunque sea. ¿Sí? Y aparte tus semillas que vuelen de tu balcón van a ayudar a todos esos espacios verdes de Palermo cuando caigan. O sea, acordate de eso, que después de esto se sigue produciendo. Buenísimo, me encanta, me encanta. Voy a anotarme, así pongo donde da el sol y donde da la sombra. Sí. Mismo, Andrea, podés aprovechar como el espacio vertical, ¿no? Por ahí si tenés un espacio muy reducido, podés hacer como una especie de jardín vertical con un pallet, o sea, no necesitas como grandes cosas, o con una red, que ates una red o unos hilos en una pared, entonces ahí de repente podés aprovechar, viste como tenía Eve, algunos troncos, alguna planta epífita,
como también aprovechar el espacio vertical en caso de las ciudades que por ahí el tema del espacio es muy reducido. Sí, voy a hacer eso, porque a veces no se me ocurre qué o queda bien ¿viste? Y se empiezan a morir y digo, bueno, ¿cómo hago para que todo se lo pueda poner en potencia y sea fructífero lo que hago, ¿no? Ya que lo hago, que pueda ayudar a todos. Así que bueno, voy a hacer ese consejo porque tengo ganas de acompañar un poquito más. Buenísimo. Sí, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, hola. Hola. Lo que estoy haciendo a partir de lo que estoy charlando y conociendo es no cortar el pasto. Es un pequeño cuadradito en el fondo. Y bueno, nada, estas semanas, por ejemplo, vino una plantita, no sé, para mí es parecida a la Marcela que yo tenía en Córdoba, que vos decías de lo que se llena como que cubre todo como el pasto, ¿no? Quedaron esas y todavía no florecieron, pero hay una que se levantó y que tiene florcitas, que tiene, por ejemplo, hay otra que tiene una hoja que es verde y grisecita, que también se están expandiendo. Es decir, como varias plantas que yo no conocía del fondo y que están viniendo, ¿no? Como esto solo, además de lo que pude poner, eso, ¿no? Como de dejar lugares donde no cortar el pasto y respetarlas, ¿no? Y ahí siento eso, ¿no? Como que están viniendo más bichitos que se descubren. El otro día nunca la había visto, una vaquita de San Antonio verdecita. Nada, esas observaciones, ¿no? Como eso que vos decís, ¿no? Descubrir que de la nada, es decir, con poquito aparece toda una multitud de integrantes familiares que van armando, ¿no? Así que nada, muy agradecida por toda la información y nada, sí, en serio como muy motivada a seguirlo, ¿no? Una cosa Sí. que, bueno, hay un árbol de palta que está aquí y hoy me llamaba la atención porque decía, no sé, pero una paloma hizo un nido ahí en la palta, que no sé la paloma qué es, ni qué, pero bueno, estos días estuvo juntando ramitas y hizo ahí en la palta un nido. No sé si es beneficioso o no, no sé qué. Quería comentarles eso. No, a la Justo se fue la conexión. Ahí, Eve, ¿nos escuchás? insectos haya hecho que la paloma también haya elegido el árbol porque tiene alimento disponible. Entonces, así es como se van consolidando los ecosistemas también. Perdón, Eve, se cortó un poquito lo primero que dijiste. Antes de que digas del alimento, se volvió a cortar. Bueno, se cortó. Ahí. A ver, yo lo que te iba a decir, mi mamá también tenía un árbol de palta en su casa, que si bien no es una planta nativa, por ahí vas a observar, o no, pero que siempre hay algún pájaro que va y se come la palta, que va y se come el higo, que va y bueno, eso lo que te está demostrando es que te está generando interacción. Y la paloma es un animal muy versátil, es un ave muy versátil, que la podemos ver acá en la ciudad, que hay aves, digamos, que digamos, tienen esa capacidad, ¿no? De poder sobrevivir aún en una ciudad. Eve, ¿ahí escuchás bien? No sé qué ibas a comentar. De la palta. Se cortó justo. No, que la palta, o sea, la paloma está buscando refugio porque si ella no corta el pasto tiene más alimento disponible. O sea, aunque a veces sea exótico el árbol, da refugio, por eso no hay que talarlos. O sea,
nada, ya con que esté ahí, que está indicando algo, que no está tan mal ese ecosistema, o sea, ese jardín no está tan mal, porque tiene alimento disponible, si no, no pone huevos ahí, si no va a tener comida cerca. Sí, no solo pensar, por ejemplo, en el árbol y en los frutos, sino también pensar en las hojas que caen, que va a dejar caer la palta, que eso va a generar toda una capa, un mulch en el suelo, que va a proteger, que va a ser el lugar donde muchos insectos o pequeños animales puedan vivir. Entonces, como que hay un montón de complejidades que no tiene que ver solamente como una cuestión romántica y fanatizarse solamente con las plantas nativas, sino es, bueno, dimensionar el rol que tiene un ecosistema, pero eso no invalida a las demás plantas. De hecho, hay muchas plantas espontáneas que no son nativas y cumplen las mismas funciones, digamos. O sea, pueden ver las borrajas, que justo hoy Rocío me preguntaba, por ahí vos, Eve, sabés si se puede multiplicar por esqueje. A mí me parece que es medio difícil la borraja, ¿no? Justo te pregunto algo que nada que ver, pero lo que venía es como, bueno, vamos a ver que muchas plantas espontáneas que florecen y que se llenan de no solamente polinizadores, sino insectos, y es alimento de un montón de animales. Entonces, digamos, es dimensionar el rol que tienen las plantas nativas en el ecosistema. Sí, hay que entender que hay plantas que ya están asilvestradas y se comportan como si fuesen nativas y no son, digamos, una plaga, no son invasoras, porque hay muchas plantas exóticas que tienen un comportamiento que no afecta mucho al ecosistema, pero sí hay que entender que hay plantas exóticas que aparte de ser exóticas son invasoras, y esas por ahí son las peligrosas porque compiten y pueden alterar en una medida muy grande un ecosistema. O sea, hay como diferentes categorías, que eso es otro tema como también muy interesante y es diverso. Uno puede buscar en internet como plantas exóticas e invasoras, pero no todas tienen ese comportamiento. Sí, de hecho, muchas espontáneas, esto que dice Eve, que se asilvestraron, hoy en día hacen de generar esa diversidad también y ser alimento de muchos animales. Por ejemplo, el diente de león, que no es nativa, pero bueno, que también vamos a ver que sale en todos lados y bueno, y está bueno dejarlas, esas plantas. El llantén. Bueno, hay un montón, ¿no? El otro día hablábamos también de todas estas amarantáceas, ¿no? Que bueno, que sí son nativas. Pero bueno, hay muchas plantas que cumplen estas funciones también. Sí, también entender que hay muchas plantas que también tienen propiedades medicinales y no son nativas y también las podemos aprovechar, o sea, tratar de, bueno, volver a lo mismo. En un jardín hay gente que tiene monocultivos en un jardín pequeño. Entonces tratar de como sumarle, no sé, como la mayor cantidad de especies. Porque me pueden gustar las rosas y no sé, hay gente que tiene en un jardín rosas de todos los colores, pero no tiene más que rosas. Entonces es como, es muy lindo a la vista, pero es muy acostado, o sea, no tiene una función ecosistémica. O sea, es como algo más ornamental puramente, o sea, también entender eso, o sea, que en la diversidad está como la clave de la reconstrucción de un ecosistema. Entonces, tratar de, bueno, hacer un equilibrio, o sea, tengo exóticas, bueno, yo puedo tener un lazo emocional con las plantas, porque es una preferencia también, y eso no quiere decir que tengo que tirarlas, sino que puedo sumar a mi jardín plantas nativas. Obvio, hay gente que es fanática y hace todo jardín de nativas, también, digamos, a veces es como, yo considero que uno transmite mejor este mensaje si la gente entiende que es sumar, no sacar por ahí lo que está, sino bueno, después yo voy eligiendo, yo mi jardín lo fui nativizando, entonces cómo fui haciendo, y bueno, plantas exóticas, es regalaba, pero yo no reproducí nada, o sea, como no las maté, fui como sumando especies nativas, fui dándole
como lugar y hacer esto. O sea, opté por no reproducir y darle prioridad a las exóticas como para no tener 20 de la misma exótica, pero toda planta merece, digamos, vivir para mí. Sí, justo Victoria había hecho una pregunta antes que no la respondimos, ¿no? Que dice, ¿la citronela ayuda a un corredor biológico o en la huerta para algo? Tengo una maceta y me floreció. Bueno, la citronela es medio polémica porque hay muchas plantas que le llaman citronela. Habría que ver cuál de todas esas citronelas. Sí, pero no es una planta con comportamiento invasivo y ayuda para los mosquitos, es como que la deja, o sea, se usa bastante, o sea, no te va a hacer un despelote en la huerta, o sea, no te va a invadir todo. Y después preguntó por las marimonias, que tiene 3 marimonias que las flores se marchitaron. ¿Qué puede hacer si cortarla para que nazcan nuevas que están en el balcón? No me suena por el nombre la planta. Por ahí, a veces yo sé más el científico que el nombre común y hay veces no conozco todas las plantas. Calculo que como cualquier planta, no sé a cuál se refiere. A veces una poda de rejuvenecimiento ayuda a toda la planta en general y a veces no. Habría que ver como, en todo caso, que me mande la foto de la planta y puedo dar una idea mejor. También habría que ver si las flores se marchitaron, tal vez fueron fecundadas, se polinizaron y se marchitaron porque empiezan a gestar el fruto. Habría que ver también, ¿no? Pero si la planta está bien, sí. si vos ves que la planta está bien, bueno, probablemente o vuelva a florar o tal vez haya terminado su ciclo de floración, también habría que observar eso. Pero si la planta vos ves que está bien, puede ser alguna de esas posibilidades o ninguna. Sí, tal cual. Tal cual. ¿Alguien que tenga alguna otra reflexión, que se haya quedado con ganas de comentar algo, compartir algo? Preguntar, reflexionar, lo que les genere. Acá Victoria dice que nos va a pasar la foto por el chat, así vemos cuál es. Buenísimo. Otra preguntita, les hago. Yo hice plantines de semillas de tomate. Y están los cotiledones, pero se quedó ahí. Y ya pasaron 2 semanas. ¿Tendría que hacer algo con eso? ¿Saben algo? ¿Los tenés así a sol directo? ¿Los tenés en la sombra? ¿Los tenés en suelo desnudo? No, están en vasitos que tienen solo a la mañana nomás. Tal vez lo que se me ocurre es que le podrías hacer un pequeño mulch. ¿La tierra está húmeda o está muy seca? No, usé una mezclita de sustrato para que sea blandita, me dijeron, para las semillas. Sí, se mantiene húmeda. Si tiene humedad y tiene, digamos, espacio la raíz, debería de crecer. Hace 2 semanas que emergieron y ahí quedaron. Sí. Para mí fue, bueno, eran los primeros así que tenía en plantines, ¿no? Porque, bueno, no sé, los zapallos, zanahoria, papa, que puse en la tierra, todo está viniendo. Pero bueno, eso quise ponerlo en plantines, porque eran unos tipos de tomate diferentes que me habían dado, unos verdes y amarillitos, pero no sé, se quedaron ahí. Pero igual no eran nada, lo sigo dejando, pero digo, si tendría que hacerle algo distinto, se les preguntaba. Eve, ¿se te ocurre algo?
Y por ahí, ahora que ya salieron los cotiledones, por ahí si es un sustrato muy liviano, yo le pondría un poquito de compost a ver si no se quedaron sin nutrientes. Bueno. Porque a veces al ser, probá con eso. Igual no demasiada cantidad, sino como tranqui, pero yo probaría con eso. Ir agregándole un poquito de compost. Sí. Buenísimo. Gracias. Después contanos, a ver cómo va. Vale, sí. Claro. El otro día una amiga me contó que germinó un montón de semillas de melón con la técnica que vos enseñaste, Eve, el otro día. En la botella cortada, haciendo como un pequeño invernáculo, entonces ahí conservando la humedad, dice que le germinó todo. Sí, también se puede usar así en un bidón de 6 litros, dejas la parte de la base, la cortás como de, no sé, 12 centímetros más o menos, y el resto lo usás como campo, y también es una manera de hacer otro en otro sentido y reutilizarlo. Ahí les voy a compartir la foto que pasó Victoria. Ahí se ve. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí, para se mí, ve. No, para mí cumplieron su ciclo. Para mí parecería como que fueron fecundadas y muy probablemente ahora empiece a formar las semillas. Lo que tenés que ver, sí, Victoria, es bueno, ese proceso, ¿no? Como ya la flor, todos esos pétalos ya no tienen la función de atraer a los polinizadores, entonces, como ya fue polinizada, deja de mantener toda esa estructura y empieza a destinar esa energía a la formación del fruto, de las semillas, bueno. ¿Alguna otra pregunta, comentario que les haya quedado? Sí, vas a tener semillas, Victoria. Después las puedes volver a sembrar. De hecho, hay muchas, si se observan las caléndulas, por ejemplo, bueno, que también son compuestas, van a ver que forman las semillas y después caen y se resiembran. O sea, las flores tienen esos mecanismos y existe ese banco de semillas en el suelo, ¿no? Que es súper valioso. Eso es lo que demuestra cuando hay un incendio que después vuelven a brotar muchas plantas. Eso es porque hay un banco de semillas en el suelo que se conserva. Y aparte de todo, una pregunta, de todo lo que han dicho que podemos favorecer, ¿hay algunos, supongo que ustedes tienen, como algunos lugares en los cuales uno puede ayudar, sea en aves o sea en cualquier emprendimiento para acompañar a procesos así, de hacer ecosistemas o de favorecer? Mirá, como en Capital hay mucha gente, como Aves Argentinas, que yo soy voluntaria del grupo de árboles nativos, donde plantaciones, trabajamos con gente, pero está Asociación Chicos Naturalistas, Arbolitos del Empedrado, que los puedes buscar en Facebook, está Un Árbol para mi Vereda. Por suerte hay un montón de ONGs, de gente, agrupaciones, Parque de la Estación, Plaza Clemente, hay un montón de lugares. Parque Avellaneda está organizando ¿cómo se llama? Plantaciones. La ciudad de Buenos Aires tiene un vivero que es el CIFA, que se puede ir a conocer, que está en lo que sería cerca de la Reserva Lugano. Hay reservas, hay un vivero de nativas en la Reserva Ecológica de Costanera Sur, que cuando se hagan las actividades se puede ir a conocer, y ellos también hacen tareas de reforestación acá, y tenés como un montón de lugares. La verdad que y ustedes montón. esos saben, porque viste, a veces una cosa es la propaganda o publicidad y otra cosa es saber si está bueno, por eso les pregunto a ustedes que están más en el tema, ¿no? Como sea, esos está bueno para poder acompañar. Sí, sí, están, digamos, muy activos y para muchos... conocer. Perdón, Eve, te interrumpí. Sí, a ver, yo te comento lo que nosotros hacemos en Aves Argentinas. Pero que nosotros tenemos es un vivero educativo. Nosotros nos manejamos con donaciones que hace la gente de macetas, tierra,
tenemos un banco de semillas para el que no se pueda llevar un plantín, pueda sembrar, y no las vendemos las plantas, es tal cual, educativos, es para que la gente pueda llevarse su plantín de plantas nativas, pueda sembrar, y más que nada es una tarea de educación ambiental. También sembramos árboles que después donamos, y muchas semillas van a escuelas, y vienen muchas maestras a nuestras jornadas de viverito cuando funcionan, que espero que se reabran nuevamente, y empezamos y les enseñamos a cómo construir por ahí un jardín de mariposas, que los chicos se enganchan mucho con esto, o a sembrar, y acompañamos todos los procesos. Y así como nosotros, hay muchas ONGs que trabajan. Generalmente la gente que trabaja con nativas es gente que entendió qué tan necesario es esto, y no es algo que tiene que ver con el lucro, sino es más que nada con esto de las funciones ecosistémicas y aportar algo. También está la reserva de agronomía, y agronomía también está haciendo mucho, el renacer de la laguna y todo lo que es el corredor Morfo, y todo eso se hace gracias a los voluntarios y gente, vecinos, que dona su tiempo y recursos para que eso sea posible. La verdad es que no hay mucho acompañamiento todavía del Estado, o sea... Qué bueno, pero está bueno. Sí, pero bueno, si querés, podés investigar, y hay muchas cosas. Sí, Sí, yo escribí en el chat algunas las pasé ahí para que las tengan. Sí, ahí me voy a fijar. Y en Palermo tenés el COA Palermo, COA Carancho, si lo buscas por Facebook o por Instagram, COA Carancho, que es el COA, que es el Club de Observadores de Aves de Palermo, que los chicos yo los conozco y hacen un montón de cosas, incluso siembran en Parque Olímpico, ahí atrás de los Rosedales, y hacen muchas cosas con flora nativa. Qué bueno, no hecho, sabía, por eso te pregunto. Qué bueno. Perdón, desde Aves Argentinas también dan muchos cursos muy interesantes sobre observación de aves, sobre plantas nativas, sobre lechos nativos, sobre un montón de temas que tienen que ver con todo esto. Y también para sumar, hay una de las tertulias que están subidas en YouTube sobre plantas nativas, en lo que es propagación de plantas nativas. Esa la da Matías de Un Árbol para mi Vereda, y es muy interesante todo el trabajo social que hacen con los viveros. Se la súper recomiendo para que si no la vieron. Hacen un trabajo buenísimo, que son viveros con un triple propósito, ¿no? Social, ambiental y económico, que digamos, está asociado al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reforestar la ciudad con plantas nativas. Y bueno, hacen un trabajo social increíble. Y bueno, y está muy bueno, o sea, está a la vista, ¿no? No son cosas que así medio raras, ¿no? Sino que está toda a la vista, y uno puede también sumarse a trabajar como voluntario, o como quiera, como pueda. Así que bueno, cuestión de sumarse y de ver de qué manera también uno puede hacer su aporte y activar. Claro, buenísimo. Y esto, bueno, también a nivel Ciudad de Buenos Aires, pero también en Córdoba, en distintos lugares del país, hay Aves Argentinas, está en todo el país. Digamos, hay muchas organizaciones, digamos que si quieren después se las podemos mandar por mail, si les interesa, como para que puedan contactarse y ahí ver de contactar, ¿no? Genial. Y también un poco la ventaja de lo que generó también, ¿no? Este contexto de cuarentena, también poder conectarnos online con un montón de gente que está haciendo trabajos hace tiempo, ¿no? Pero que bueno, que también posibilita, digamos, muchas capacitaciones o información, que hoy en día está como mucho más disponible también. Claro, sí, es verdad. A mí un poco, no sé, les comparto cómo lo veo esto que dicen ustedes, ¿no? Yo inconscientemente siempre lo transfiero al ser médica, es difícil no verlo en lo que pasa en lo social o en lo terapéutico. Y veía esto de los polinizadores, y bueno, vos lo que siempre explicás de la relación, y a mí me viene la conversación, ¿no? Como una conversación y un encuentro, esto es mi interpretación, como una comunicación y un encuentro
entre el mundo animal y el mundo vegetal, ¿no? Y bueno, en la medicina antroposófica o en lo que yo hago, la patología aparece cuando no se comunican esos dos mundos, ¿no? En el organismo humano. Y a mí me viene esto de cómo, como ustedes todo lo que brindan, ¿no? Esto de tener la información correcta, hacer lo que nos corresponde como ecosistema, como biosistema, como algo más nativo, saludable, es lo que restaura la salud, ¿no? Sea en el planeta, sea con el ser humano, y cómo tenemos que aprender a eso, porque lo que se ve en la naturaleza, más allá de la deforestación, todo lo que se ve negativo lo vemos todos, ¿no? Pero en estas pequeñas cosas que ustedes nombran, como sería como el efecto dominó de todo lo que no se ha cualificado, ¿no? Como se dice eso, pero no se dice, todas las cosas que pasan con los polinizadores, o sea, está, pero solo unas personas lo pueden ver, y si pudieran ver esto que ustedes dicen, aunque sea solo en que son X cantidad de porcentaje en alimentación, cómo se vería mucho mejor la comunicación en general, tanto para el ser humano como el planeta. Entonces siempre me hago este planteo de lo que tenemos que aprender y qué puedo hacer yo también para el planeta y para lo que a mí me corresponde, ¿no? Como mi profesión o como ser humano. Y a mí siempre me ayuda a ver lo que pasa en la vida. Me sirve para ponerlo y traspolarlo en mi vida y en los que puedo ayudar, un poquito o mucho, pero entonces eso a mí me nutre de estar al unísono con el planeta un poco, ¿no? Que todos avancemos para la salud. Así que eso me ayuda, todo lo que me explican. Y de alguna manera es como, a veces nos cuesta concebir que el planeta Tierra es un organismo, y lo vemos como un pedazo de piedra donde vivimos. Y en realidad cuando ese organismo enferma, todos los organismos enfermamos. Entonces, ahora, digamos, con lo que tiene que ver con el cambio climático y demás, la Tierra está pasando por un proceso que está buscando regenerarse, y por eso siempre hablamos de acompañar ese proceso de regeneración, porque hay ciertos desequilibrios que se están dando, que son los síntomas, como nuestro cuerpo también manifiesta síntomas, el planeta también manifiesta síntomas. Y esto que decía Eve de que los polinizadores son indicadores, bueno, la muerte masiva de polinizadores es un indicador de que algo está pasando, es un síntoma. Entonces no podemos atender solamente el síntoma, sino que tenemos que ir también a las causas para que haya una verdadera cura. Y la verdadera cura también se genera desde el rol que tenemos los humanos, primero de la toma de conciencia, como ante cualquier síntoma. Tomamos conciencia de ese síntoma, lo reconocemos y vemos qué tenemos que aprender de eso. Entonces ahí recién se produce el proceso de cura. Y creo que estamos en ese momento como humanidad también, de ver de manera colectiva, ¿no? Como tomar conciencia y acompañar a la naturaleza que tiene esos mecanismos de regeneración y de restauración. Entonces me parece que estamos en ese momento, en el momento de toma de conciencia, y también de ser conscientes que cada acción que hacemos puede sumar, puede aportar, y que no hay acciones que no tengan un impacto. Porque la toma de conciencia, compartir esta información, o compartir una plantita nativa, una semilla, ya son acciones que suman y que invitan a seguir sumando. Somos cajas de resonancia también. Entonces todo lo que hagamos va a resonar también en otros, y también a nivel vibratorio, ¿no? O sea, la toma de conciencia, la conciencia es vibración. Entonces, me parece que tenemos muchas maneras de actuar, desde nuestros hábitos, desde, bueno, parece muy chiquito, pero de repente en vez de generar tanta basura, reciclar, hacer un compost, multiplicar plantas, germinar semillas. Como decía Rocío, no las puedo tener en mi casa, bueno, las puedo regalar, puedo enseñarle a otros, puedo enseñarle a chicos que están ávidos de conocer, de aprender, y de que también es una manera de abrirles también otras oportunidades. Me parece que tenemos muchas maneras en lo local, en nuestro ámbito,
con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestro hermano, con quien sea, donde podamos compartir esto y generar algo. Y bueno, en ese sentido también un poco la intención de estas tertulias es un poco contagiar eso, ¿no? Generar conciencia, compartir esta información, también generar redes, comunicarnos, poder compartir de distintos niveles también, y poder hacer algo con eso, ¿no? Porque tenemos la información, tenemos la conciencia, y bueno, ¿y qué sigue, no? Como a veces nos cuesta llevarlo a la acción y visibilizar que esa acción es muy importante. Que esa acción, si todos hiciéramos una acción, suma un montón. Entonces es dejar de minimizar lo que yo puedo hacer. Y que, bueno, que puede fallar, que puedo no saber, que de repente sembré y no me germinó, o la planta se me murió. Bueno, es parte del proceso, parte del aprendizaje. Y bueno, también es perderle el miedo, porque mucha gente le tiene miedo porque no sabe, porque no conoce. Justo acá Maca preguntaba que mucha gente que conoce compra flores, las corta y las tira, dice, ahí hay semillas, y bueno, y que eso da pena, y sí, porque mucha gente compra flores pensando que es lindo tener flores, y uno está cortando el proceso de formación de semillas. Puede regalar plantas en vez de flores, ¿no? Entonces también eso es parte de la toma de conciencia, y es parte del cambio cultural que estábamos haciendo, ¿no? Con lo pequeño, con el granito que parece muy chiquito, pero es la manera que tenemos de hacer algo, ¿no? Bueno, estamos Lo quiero un poco... hacer, así que Sí, después me pueden escribir yo lo leo, qué cosas puedo poner entonces, como cuáles plantas puedo elegir para el sol y para la sombra, y tengo justamente como un enrejado vertical para poner, que se me secó, había una Santa Rita y pobrecita se murió. Entonces puedo hacer mi mini ecosistema acá en el tercer piso, aunque sea chiquito, para sí, acompañar. sí, claro. Sí, te lo puedo mandar, no hay problema. Gracias. Bueno, y agradecerles a todas, a Eve, muchísimas gracias también por la apertura, porque bueno, digamos, estas tertulias surgieron un poco también con ganas de hacer cosas, ganas de compartir también esta... No es yo digo información, pero no es solamente información, sino sabiduría. Y bueno, y también contagiarles y invitarles a sumarse, ¿no? A la acción, a que estamos disponibles para, no sé, lo que necesiten en cuanto a apoyar alguna consulta, alguna pregunta, algún contacto. Y bueno, y para futuras actividades también les vamos a estar compartiendo, invitando siempre. Como les decía, esta tertulia también se va a subir a YouTube, así que también la pueden compartir. Y bueno, y la invitación a la acción, ¿no? A la toma de conciencia, a la acción. Esto se hace entre todos y todas, ¿no? Tenemos una gran misión por delante, así que es ya hoy que necesitamos ponernos a sembrar y a poner manos en la tierra. Bueno, así que yo les agradezco a todos por su interés y a Maite por la invitación, y eso, como dice Maite, ponerse en manos a la acción y cada uno investigar cuáles son las nativas de su región y ponerse ahí, con las manos en la tierra. Y allá vamos. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Gracias. Muchas gracias, un abrazo. Nos veremos pronto. Muchas gracias. Chao, gracias.